Good morning, kids. Today we start with Kids Box number 3, but before we start, we have a prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Thank you, Lord, for this beautiful day. Thank you for my family, for my friends. Please protect us, help us to understand the classes at home, and thanks for our family and friends. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Today we ask you, God, for our families, for those people who are in danger, protect them, keep them safe. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, today we cover Unit 3, page 30. Okay, and what we see in here are the days of the week. Okay, and also Simon. This is very important. Look, always, sometimes, and never. How do we call those? They are, yes, adverbs of frequency. Today we start the class talking about the adverbs of frequency. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de aquellas palabras que miden la frecuencia con la que hacemos las cosas. Estas se llaman adverbs of frequency, o en español, adverbios. El nombre adverbio significa antes del verbo. ¿Recuerden eso? Antes del verbo. Veamos la presentación de hoy. We use adverbs of frequency to say how often something happens. Se utilizan para decir con cuánta frecuencia pasan las cosas. Here are the adverbs of frequency. Always is a classic, which is 100% of the time. Siempre. Obviamente al 100% del tiempo. In my case, I always drink coffee in the morning. Yo siempre bebo café en la mañana. Nótese que el adverbio de frecuencia always se encuentra antes del verbo. Ajá, muy bien. Por eso le digo adverb antes del verbo. Si el verbo es drink, que es la acción que hago todos los días, y siempre va a ir antes. I always drink coffee in the morning. Okay. Now, if the percentage goes low, si el porcentaje baja, ya no decimos always, decimos usually, usualmente. For example, they, in the picture, usually spend the summer in the mountains. Spend, pasan, el verano en las montañas. They, 1, 2, and 3. They. Usually, not always, but usually. Usualmente lo hacen. Okay. If we go to 60% of the time, we say often. Often. For example, here, look. Mr. Jackson often waters his plants. Con frecuencia. Echa agua a sus plantas. Con frecuencia riega sus plantas. El señor Jackson, Mr. Jackson, often waters his plants. Mucho cuidado porque Jackson o el señor Jackson es un singular y por lo tanto el verbo regar o riega debe llevar una S. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Pero por si acaso vamos a reforzarlo aquí. Si hablamos de subjects, que son sujetos, ¿ok? Subjects, vamos a recordar que hay 8, ¿sí? 8 sujetos, de los cuales hoy quiero enfatizar en 3 muy importantes para los adverbs of frequency y para el tiempo presente.
¿Cuáles son? Yo los llamo el triángulo del singular, porque son 3. Ellos son, si hablo de Peter, o tal vez digo simplemente en reemplazo el pronombre he, que es él. Si hablo de Mary, o en su reemplazo, por ser mujer, she, que es ella. Y si hablo, por ejemplo, de, Polly, for example, my parrot, mi loro, Polly. O de repente, my TV, mi televisión. Si es un animal o una cosa, decimos it. Ok. ¿Qué pasa con estos 3 sujetos? He, she, and it. Yo debo recordar que, por ejemplo, en el caso del señor Jackson, yo digo así. Mr. Jackson, él riega sus plantas. So es water his plants, ¿no? Yeah. Muy bien. Él riega sus plantas. Pero ¿qué pasa aquí? Debo recordar que Mr. Jackson es un miembro del grupo del singular. Por lo tanto, water debe terminar con una S. ¿Sí? Por esa razón es que en el ejercicio de aquí, donde vemos Mr. Jackson often waters his plants, con frecuencia riega, el verbo riega debe llevar una S. No importa si ponemos un adverbio de frecuencia antes. No, eso no va a quitar la gramática continúa igual. ¿Okay? Waters his plants. Regresemos. Solo sucede esto en el caso de he, she e it. ¿Sí? Si hablara, por ejemplo, de la señora Jackson, por ejemplo, diría Mrs. Jackson, como en la canción. Ok, es una canción diferente. Mrs. Jackson waters his plants. La señora Jackson. Tal vez con un nombre, ¿no? Mary. Ahí está. Mary waters his plants. Si hablamos de un objeto, igual. Puede ser, the company. La compañía. The company waters his plants. No pasa igual si es que habláramos de los otros sujetos. ¿Cuáles son los otros? Yo les llamo los de la caja. ¿Cuál caja, profesor? Miren, una cajita feliz. Por ejemplo, está you, que significa tú. El plural de you, que son ustedes, que también es you. Sí, puede ser un poco complicado, pero entre aprender más palabras en inglés y a reusar una para otra función, yo prefiero la segunda opción. Ok, y si hablamos de mi persona, que sería I, más un you o más ustedes, pues esto se conoce como nosotros, que vendría a ser we. Muy bien. Y si hablamos de otras personas, pero que no están aquí con nosotros, están lejos, por ejemplo, nuestros compañeros, ¿sí? Que están en casas, decimos they, que son ellos. Cuando usamos este tipo de sujetos, que yo les llamo los de la cajita feliz, no del triángulo, que son diferentes obviamente por la forma, yo voy a ver que el verbo se mantiene sin S, no hay S en el verbo. Por ejemplo, we, con adverbio de frecuencia. Por ejemplo, always. We always watch Zoom, ¿sí? O clases in Zoom. There it is. Si se dan cuenta, el verbo que está aquí, the verb, se mantiene sin S, con cualquiera que sea el verbo, ¿sí? Porque estamos hablando de un sujeto de la cajita feliz, que son los que siguen aquí, esos 4. No pasa lo mismo cuando hablamos de un singular. Muy bien, espero que eso haya quedado clarito. We continue with the presentation. Sometimes is another adverb of frequency and it covers 40% of the time. Sometimes in Spanish is algunas veces. Take a look. Ben
sometimes goes to the theater. ¿Ya? Algunas veces va al teatro. Una vez más, recordamos que Ben is a member of the singular. Entonces, como Ben es singular, go terminará con S. En ese caso es goes. Ok. Okay, now we go to the 0% of the time with frequency. For example, take a look. Ron Weasley never eats vegetables. He only eats meat. Never in Spanish means nunca. ¿Sí? Nunca. For example, in the picture, the boy never eats vegetables. He only eats chicken. Bien, nunca come vegetales. Y reforzamos una vez más. Puedes ver un he o el nombre completo de una persona e inclusive alguna relación como my brother, my best friend. Siempre que signifique una sola persona, el verbo lleva una S. Don't forget. Ok, ahora vamos a hablar de las reglas de gramática que corresponden a los adverbs of frequency. We use an adverb of frequency before the main verb. Se usa un adverbio antes. Esa palabra es muy importante que la aprendan. Before, antes. Antes de un verbo principal. Eso ya sabemos. Por eso se llaman adverbs. Antes del verbo. Take a look. Janet usually goes abroad on her holidays. Usualmente se va fuera, ¿no? De vacaciones. Muy bien. Si el verbo es va, que es goes, porque Janet es singular, el adverbio de frecuencia va antes del verbo go. ¿Sí? No olvidarse. Ok. We use an adverb of frequency after the verb to be. ¿Qué pasa con el verbo to be? Vamos a explicarlo. Miren. En inglés, el verbo to be es uno de aquellos verbos que son poderosos. Son powerful. ¿Por qué? Porque ellos, número uno, no auxiliaries. ¿Ya? Auxilio, auxilio. ¿Qué significa eso? Significa que para el verbo to be en negación no van a utilizar lo que los demás verbos usan, como es el caso de don't más un verbo. Por ejemplo, don't run, no corras. I don't smoke, yo no fumo. No sé. She doesn't. En el caso de she, como ya sabemos que she es del singular, tengo que decir así. Doesn't, no, más el verbo. Por ejemplo, she doesn't play chess. Ella no juega ajedrez. Ok, ¿qué significa esto? Que cuando hablamos del verbo to be, es decir, de un verbo to be, no de los demás, de todos los extras, no vamos a necesitar auxiliares. Miren, por ejemplo, el caso del verbo to be es para hablar de explicaciones, ¿sí? Explanations. Y además hablamos acerca de lo que serían, pues, routines. Si hablamos de estas dos cosas, explicaciones o rutinas, vamos a ver que hay algunas categorías muy sencillas. La primera, hablando de nombres. Segunda, hablando de feelings o sentimientos. O tercera, hablando acerca de trabajos. Por ejemplo, jobs. Miren, si voy a hablar de nombres, yo diría el mío. Por ejemplo, I, con el verbo to be, ¿correcto? Jonathan, ¿no? Que ese es mi nombre. Ok, pero yo no puedo decir be, porque be significa ser. Y voy a explicar mi nombre. Entonces, el verbo to be para I se llama am. I am Jonathan. Si habláramos del nombre de una persona en singular, por ejemplo, mi mamá, yo diría así: my mom Celeste, por ejemplo, ¿no? Ese es el nombre de mi mamá, Celeste. No puedo decir to be, tengo que decir y
Muy bien, is. ¿Y por qué digo is? Porque una vez más, Celeste es el grupo de singular. Debe llevar una S. ¿Correcto? Muy bien. Continuemos. Ahora, si yo hablo de plurales, por ejemplo, no sé, diríamos ellos, ¿sí? Voy a hablar de la familia Montes. Celeste, Jonathan, Hernán, etcétera, etcétera. Mis papás y yo, y otras personas más, diríamos ellos, porque no son parte de la familia de ustedes. Entonces, they, un verbo to be para hablar de sus nombres, que sería apellido, ¿no? The Montes. La familia Montes. Entonces digo, they are. Tengo que recordar que como es plural, utilizo más letras para el verbo to be. Recuerden eso, they are. Ahora, si hablamos de sentimientos, igual, puedo usar am, is o are dependiendo de las personas. Por ejemplo, yo puedo decir Ana is. ¿Cómo se siente ella hoy? Bueno, feliz. Ana is happy. ¿Ok? O puedo decir she's okay, she's bored, she is excited, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se siente Ana o cómo me siento yo? I am happy. O cómo se sienten ustedes. You are relaxed. Están relajados el día de hoy. Puede ser. Now, when we talk about jobs, for example, I am what? I am not a mechanic. I am a teacher. Very important, yes? I am a teacher. Siempre cuando mencionemos trabajos usamos el verbo to be. Por ejemplo, si quisiéramos hablar del trabajo de papá, puedo decir, mis hijos dirían esto, ¿no? Jonathan, or he, que es un hombre singular, is a teacher. Y recordemos, is, ¿por qué? Porque es un sujeto singular. Si habláramos de nosotros, ¿qué somos? We are students. ¿Correcto? Ya, entonces, si vamos a hablar de nuestra profesión ahora actual, que nunca termina porque siempre aprendemos en la vida alguna cosa, es we are, nosotros, plural, más letras, we are students. Muy bien, entonces este es el uso del verbo to be. ¿Y qué pasa ahora con los adverbios de frecuencia? Recuerden, adverb, adverb, antes del verbo, ¿correcto? Antes del verbo, la posición. Pero cuando hablamos de un súper poderoso verbo to be, la regla va a cambiar. Ya no va a ser antes del verbo to be, sino va a ser after. After significa después. Por ejemplo, miren, yo puedo decir I am always in my house because of quarantine, right? Debido a la cuarentena, yo siempre estoy en mi casa. Mira, oops. I'm always in my house. Nótese la posición del adverbio, el adverb. ¿Dónde está? Hoy aprendimos que always cubre el 100% del tiempo. Por la regla, pues obviamente no, por la norma de la cuarentena, nosotros siempre estamos en casa. Siempre estamos. En español estamos es el verbo to be, teacher, correcto. Entonces, mira, ¿dónde llegó a pasar el adverbio? ¿Antes del verbo? No, teacher, está after. Ahí está. Porque con el verbo to be, como es un verbo poderoso, ¿ok? No es malo, es poderoso nada más. ¿Qué pasa con él? Significa que este verbo dice yo voy en contra de las reglas. Ja, ja, ja. Entonces, si la regla es antes del verbo, con el verbo to be será después del verbo. Veamos otro ejemplo. Peter, okay, is usually late for work. Usualmente él llega tarde al trabajo. Entonces, vemos aquí que Peter, viendo ser el sujeto del singular, el verbo to be es is. Y recordamos que el adverbio de frecuencia, que es usually, usualmente,
se coloca after del verbo to be. Bien, eso es muy importante recordarlo. Ok. Sí, básicamente sería eso. She's rarely late, casi siempre está tarde. Hay otros adverbios de frecuencia, ¿sí? Pero por ahora vamos a aprender los más básicos según el libro, lo cual es muy correcto y me parece que está bien. Ok. I have, well, yo creo que eso completaría nuestra primera parte. Let's go with the book. Page number 30. Okay, página número 30. We have Unit 3, A Day in the Life. Okay, now we listen and say the day. Vamos a practicar los nombres de los días. Please listen and say the day. Activity 9. Let me play the audio. Voy a poner el audio de esta actividad, lo vamos a escuchar y repetir. Atentos, por favor. Pupils Book, page 30. 9. Listen and say the day. How often do you play in the park, Simon? Do you play every day? Well, no. I never play in the park on Mondays. Yes, we always have lots of homework on Mondays. I sometimes play in the park after school on Wednesdays. But I sometimes go swimming with Dad. And what about at the weekend? I always play in the park on Sundays. It's my favourite day. Simon, what day is it today? It's Sunday! Let's go to the park. Okay. We heard the name of days. Hemos escuchado los nombres de los días. Veamos. Si ustedes prestaron atención, Simon dijo Monday. El lunes. El día lunes. Monday. También dijo Wednesday. Miércoles. El día miércoles. Mencionó también el fin de semana, que vendría a ser, de los dos días que conocemos, Saturday, sábado. Y también Sunday, que pasa algo muy interesante ese día, domingo. Los días de la semana siempre terminan en la palabra day, ¿sí? Se escribe junto, ¿ok? Es Monday, lunes, Wednesday, miércoles, Saturday, sábado y Sunday, domingo. Muy importante. Ahora, we do the activity number 8. Say the chant. Vamos a pronunciar lo que escuchamos aquí. Atentos. Here we go. Okay. Something is happening back there. Okay. Listen and repeat. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and the weekend, Saturday and Sunday. Estos son los días de la semana y dos que son el fin de semana. Como les dije, todos los nombres de los días terminan en day, que significa día. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. The weekend, el fin de semana, the weekend, Saturday, Sunday. Ahora, puede que sea un poco difícil, pero realmente no lo es. Vamos a revisar rapidísimo cómo podemos recordarlos, ¿sí? Mediante este ejercicio. Miren, si hablamos de posiciones, tenemos el primero, el tercero y mi favorito, el quinto día de la semana, ¿correcto? Que son números impares. ¿Cuáles son esos días? Está Monday, está Wednesday, sí, es un poco más largo, y Friday. Miren, obviamente todos terminan, terminan con tres letras, que es day. Ok.
tengo que recordar esto. Monday es el primer día de la semana, ¿correcto? El tercer, de este grupo, que es el quinto día y el tercero de los impares de la semana, es el día Friday. Me acuerdo que es Friday porque, en mi caso, siempre como pollo frito. Fried chicken, ¿no? Del tipo KFC. Entonces, es el día viernes porque es el día del pollo frito, de fry. Kentucky Fried Chicken, ¿recuerdan? Ajá, muy bien. Por eso se llama Friday. Acá entre nos, yo lo inventé. Bueno, en fin. Ahora, ¿qué pasa con Wednesday? Tengo que recordar que Wednesday, como está en el tercer día, inicia con una W, la cual me recuerda que son 3 días, que son impares. Está el miércoles aquí, en la mitad de esta W, y luego el Friday aquí en la última parte de la W. Eso también me va a ayudar a recordar que es Wednesday. Otra cosa muy importante, hay letras en inglés que son mudas, como la H en hour, ¿no? La palabra hour, la hora, la H no se pronuncia. No. Muy bien. Wednesday tiene una letra de esas, que vendría a ser la D. Por eso se dice Wednesday. Teacher, pero ¿qué pasa con la vocal E? Tampoco la está pronunciando. Exacto. Bueno, eso ya sabemos por regla, ¿correcto? Las E's al final de las palabras no se pronuncian. Por eso se dice Wednesday. Muy bien. 3 días para recordar. Monday, Wednesday and Friday. ¿Sí? Sencillo. Teacher, ¿y qué pasa con los números pares? Bien, vamos a ponerlos aquí en un color verde. Los pares son el segundo y el cuarto día. ¿Qué pasa con ellos? A veces nos confundimos, ¿sí? Cuando escribimos las fechas o cuando las llamamos. ¿Por qué nos confundimos? Porque, son pares. Martes y jueves. Muy bien. Hoy te voy a enseñar una técnica que te va a ayudar mucho a recordarlos. Mira, ¿cómo se dice este número par? Two. Perfecto. Entonces, este es el famoso Tuesday. Suena como el número 2. Sí, Tuesday. Y no te olvides que siempre termina en day. Tuesday. Muy bien. Sí, debe ser Tuesday, pero para que ahora recordemos es number 2, Tuesday. Muy bien. El cuarto día de la semana. Debe ser parecido, ¿correcto? Porque es par. Tienen toda la razón. Va a ser parecido, pero va a tener una modificación, que es la letra H. En inglés, las letras T y H tienen un sonido particular. Es th. ¿Correcto? Repite. Th. Muy bien. Ahora, como Tuesday, esta también tiene una U. Pero ahora va a tener algo más de fuerza con una R. Third. Y luego una S. Para sonarlo más calmado. Thursday. Es el cuarto día de la semana. Thursday. Y así recordaremos los días de la semana. Tuesday, el segundo día. Thursday, que es el cuarto día. ¿Sí? Y los impares, que son Monday, el día de la luna, de moon. Wednesday, W, porque está en el medio de los 3 importantes. And Friday, el día del pollo frito. Ok. Ahora me falta el famoso week, que significa semana, y como al final de una película, fin, que significa weekend. ¿Sí? Pero que realmente no es algo triste porque todos esperan ese fin de semana. Lo malo es cuando se termina. Ok, so es weekend. ¿Cuáles son estos 2 días del weekend? Tenemos 2. Tenemos el sábado, que se conoce como Saturday, y el domingo, que es, no sé ustedes, pero en mi caso yo siempre noto que los domingos son muy soleados. Y obviamente ellos siempre van a terminar con la palabra del día, que vendría a ser day. ¿Sí? La palabra day. Saturday and Sunday. Los fines de semana. Algo muy importante aprovechando esto es el uso de las preposiciones del tiempo. Para los días siempre usamos on. Por ejemplo, tenemos clase de inglés on Tuesday, el martes. A mí me gusta
ir a la playa on Sunday, el día domingo. Entonces, la preposición para hablar de estos días siempre va a ser on, que es el conector para el tiempo. Y muy importante, los días de la semana, ya sean Monday hasta inclusive Sunday, los 7, ¿ok? Todos ellos se escriben siempre con mayúscula, al inicio obviamente, ¿sí? Si quiero decir, por ejemplo, que yo estudio los miércoles, on Wednesday. Siempre con mayúscula al iniciar. Okay, now let's continue with the book. Okay, so those are the days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and the weekend, Saturday and Sunday. Muy bien, ya escuchamos que Simon tiene algunas rutinas que él sigue en esa semana. Ahora tenemos Activity 10, listen again and choose the right words. Escucha una vez más y escoge las opciones correctas. A ver, tengo Simon always o Simon never plays in the park on Mondays. Tengo que escuchar. Segunda, Simon always o Simon sometimes does his homework on Mondays. Hace su tarea los lunes. Siempre, always, or sometimes, algunas veces. Number 3, Simon sometimes or Simon never goes swimming on Wednesday. Nunca va a nadar o siempre va a nadar los miércoles. Mira, on. Cuando hablamos de esos días de semana usamos on. No te olvides. Y la cuarta, Simon always or Simon never plays in the park on Sundays. Siempre o nunca juega en el parque los domingos. Escuchemos para poder completar esta actividad. Pupils Book, page 30. 9. Listen and say the day. How often do you play in the park, Simon? Do you play every day? Well, no. I never play in the park on Mondays. Yes, we always have lots of homework on Mondays. I sometimes play in the park after school on Wednesdays. But I sometimes go swimming with Dad. And what about at the weekend? I always play in the park on Sundays. It's my favourite day. Simon, what day is it today? It's Sunday! Let's go to the park. Ok. Escuchamos una vez y lo volvemos a escuchar una segunda vez para poderlo marcar. En la primera vez puede ser que marquemos y eso está muy bien, pero en la segunda oportunidad vamos a poder corregir. Yo voy a empezar a tomar anotaciones en mi pizarra y revisaremos también. Vamos. Pupils Book, page 30. 9. Listen and say the day. How often do you play in the park, Simon? Do you play every day? Well, no. I never play in the park on Mondays. Yes, we always have lots of homework on Mondays. I sometimes play in the park after school on Wednesdays. But I sometimes go swimming with Dad. And what about at the weekend? I always play in the park on Sundays. It's my favourite day. Simon, what day is it today? It's Sunday! Let's go to the park. Okay. The answers are number 1, never. Number 2, always. Number 3, sometimes. And number 4, always. Okay, remember that. It's very important. Listening through practice is the key. El escuchar y la práctica de esta misma, de la escucha, es la llave la que nos va a ayudar a entender y comprender el inglés. Ok, entonces, recordemos. Simon never plays in the park on Mondays. ¿Correcto? Simon always plays in the park on Sundays. He plays with his father, with his dad.
Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de haber marcado las opciones correctas que les acabo de mostrar, ustedes van a reescribirlo aquí. Number 2, 3 and 4. ¿Sí? Ustedes solitos. Muy bien. Este es el cuadro que nos indica always, que es siempre, sometimes, algunas veces y never, nunca. Alright, we continue to page 31. Okay, here we are. Exercise 11. Look, read, and complete the text. Here we have information in the pictures. Take a look. Here we have 3 checks. It means always. Muy bien. 3 checks significa que siempre lo hacen. An X, never. Nunca, teacher. Okay, nunca. Very good. 3 checks, it's always. All right. Let's read and complete the text. Here are the pictures and information. Okay. Esta versión es un poco diferente a la que tienen ustedes, pero voy a hacer el ejemplo y se van a guiar con ello. Here it says, James Flunk is the same character in all the pictures, right? Is this person right here? Yes. James Flunk is a music teacher. At school, he plays the piano. Here's at school. Always. Okay, so the option is always. But, cuando usamos but, que es pero, hablamos de algo que no es, bueno, que es opuesto a lo anterior. But he plays the piano in his holidays. Mira, en sus holidays. Here, the holidays. Oh, it's never. Okay. So, he never plays the piano in his holidays. De vacaciones nunca lo toca. Okay, let's talk about tennis. James loves playing tennis. Le encanta jugar tenis. So, he plays on Wednesday. Los miércoles, on Wednesday. ¿Qué hace? Juega tenis. ¿Con cuánta frecuencia? Always. He always plays on Wednesdays. Teacher, me perdí un poco. ¿Cómo sabe cuál es el adverb of frequency? Muy buena pregunta. Lo ves aquí. 3 checks means always. An X means never. And 1 check sometimes. ¿Sí? Algunas veces. Okay, let's continue. He plays football with his daughter Jane. 2. Él juega al fútbol con su hija Jane también. ¿Será never? No hay una X. ¿Será always? No hay 3. Sometimes, algunas veces. And then she scores, anota, a goal. Oh, okay. Well, she sometimes or always. I see in the picture, I can say always. Yes, she always scores a goal. Siempre anota un gol. Okay, look at this picture with the X in the swimming pool. Let's see. Every Saturday morning, James takes his son for his swimming lesson. Lleva a su hijo a sus lecciones de natación. Pero, aquí viene lo contrario de lo anterior. James goes swimming? Never. He never goes swimming. Okay. And the last picture, on holiday or trips. He sometimes takes his family to the mountains on Sundays. Algunas veces lleva a su familia a las montañas los domingos, on Sundays. So, they sing songs in the car. ¿Con cuánta frecuencia cantan en el auto? Sometimes. Okay. Let's give it a check. Yes. It's okay. Sometimes we can have mistakes. Está muy bien. A veces nos podemos equivocar. El error no es malo, es bueno. Okay, so this one is she sometimes. Claro, si era solo un check, es tanto para el señor James Flunk como para su hija, así que es sometimes. No era always. Ok, pero está bien. That's good. Well done. Buen trabajo. Okay, so we finished with the exercise 11. We finished with the exercise 11. Now we have exercise 12. Listen and say yes or no. Escucha y di sí o no. Look and make the sentences. Okay. Listen and say yes or no. Escuchamos. Pupils Book. Page 31. 12. Listen and say
yes or no. 1, James Flunk is a music teacher. 2, He always plays the piano in his holidays. 3, He never plays tennis on Wednesdays. 4, He sometimes plays football with his daughter Jane. 5, He takes his son to the swimming pool every Saturday morning. 6, He always takes his family to the mountains on Sundays. Okay, you said yes or no. For exercise 13, look and make sentences. Use the words in the boxes. Vamos a hacer oraciones utilizando las palabras en las cajas. A ver, look at the sentences. I never ride my bike on Mondays. Okay, this is ride the bike. Puedo usar always, never o sometimes. En este caso, never, porque hay escuela el lunes. Okay. Ahora, los días de semana que podemos utilizar son on Saturdays, on Wednesdays, after school, in the morning. Si ponemos una S o pluralizamos el día, significa que todos esos días pasa esta cosa. On Saturdays, los sábados. On Wednesdays, los miércoles. After school. ¿Recuerdan esa palabra after como el verbo to be? El adverbio de frecuencia viene después del verbo to be. After. Después. Or in the morning, en las mañanas. Veamos. Ustedes ven una de las imágenes y me dicen la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Voy a usar, por ejemplo, badminton, que es el deporte que está aquí en la imagen. Yo diría, I never play badminton on Wednesdays. Okay? So, TV, for example, watch TV. Okay. I always watch TV on Saturdays. Los sábados, por ejemplo. Yes, I always watch TV on Saturdays. Or for this one, the comic book. I sometimes read a comic book after school. ¿No? Cuando terminan las clases a las 3, ¿sí? Leo el libro algunas veces, sometimes, a comic book. Maybe ride a bike. I never ride a bike in the morning. Nunca monto la bicicleta en la mañana porque estoy en clase, en Zoom. This one. I never ride a horse in the morning. Nunca monto un caballo en las mañanas, ni en las tardes, ni en las noches. Okay, next one. With swimming. Maybe I can say for this picture, I never swim on Wednesdays. Chocolate. With the verb eat. Okay. I always eat chocolate after school. Sí, necesito energía. Orange juice. I always drink orange juice in the morning. Para el desayuno. Siempre, siempre, siempre. Fresh orange juice. And finally, listen to music. Okay? I never listen to music in the morning. Porque estoy en Zoom. Y ustedes utilizan estas imágenes para hacer las oraciones que sean ciertas sobre ustedes. Very important. Okay. We finally got to page 32. Página 32 of the pupil's book. We have Stella's phonics. Today we practice the vowel O. For example, in horse, horse. Story, story, story. Horse, horse. Story, story. For, morning, morning. Teacher, yo siempre creí que el número 4 se leía O, four. No, no existe four, es for.
la O la alargamos un poquito, aperturamos la boca y decimos for, morning. Escuchen y repitan el siguiente audio, ¿sí? Les va a ayudar bastante a salir de esta duda si se pronuncia con O y con U. Atentos. Pupils Book, page 32. 14. Stella's Phonics. Hi, I'm Stella. Repeat after me. O, Horse. story. Story. A horse reading a story at 4 in the morning. A horse reading a story at 4 in the morning. Okay? A horse reading a story at 4 in the morning. A horse reading a story at 4 in the morning. A horse reading a story at 4 in the morning. A horse reading a story at 4 in the morning. Okay, so repeat. A horse. A story. A horse reading a story at 4 in the morning. Okay, very good. For exercise 15, we have ask and answer. Pregunta y responde. Cuando hacemos preguntas de frecuencia, para saber con cuánta frecuencia hacemos las cosas, decimos how often, con cuánta frecuencia. Repeat after me. How often do you watch TV? ¿Con cuánta frecuencia ves televisión? La respuesta puede ser every day, todos los días, sometimes, algunas veces, o never. Sí, every day es igual a decir always, siempre, todos los días o siempre. Repetimos, how often para saber con cuánta frecuencia y luego do you para preguntarte a ti mismo, a una persona enfrente de ti. Ok. Y luego la actividad que puede ser watch TV, eat fruit, go shopping, go swimming, las que tenemos aquí abajo. Ustedes van a preguntarle a un miembro de su familia, ¿sí? Cada una de estas actividades y ellos pueden responderle con estas tres opciones, que serían every day or always, sometimes, algunas veces o simplemente never. Okay? Now, for the activity book, we have page 30, exercise on the days of the week. Pero eso ya lo hemos trabajado, así que lo pueden completar ustedes solitos en casa. Exercise 7, look, read and write. Vemos y escribimos las actividades, ¿sí? Que están aquí. Ahora, ¿cómo hacemos? Leemos la oración. Number 1, Peter always plays basketball after school on Mondays. La única información que hable de básquetbol y de un niño, en este caso Peter, es esta imagen de aquí. Ponemos el día ahí. Y así pondremos los días en los demás. Next page. Page 31. Here we have the adverbs of frequency. Sometimes, always y never. Van antes del verbo. Estos verbos de aquí. Use the words to make 3 sentences. Hay que hacer 3 oraciones de estas. Por ejemplo, puedo decir Claire sometimes wakes up at 7 o'clock. Claire algunas veces se levanta a las 7 en punto. O tal vez con Jack. Jack always watches TV after dinner. Jack siempre mira la televisión después de la cena. O de repente con Sally. Sally never has a shower before breakfast. Sally nunca toma una ducha antes del desayuno. Now play bingo. Bueno, aquí es donde vamos a poner esas 3 oraciones. Exercise 9. Write sentences about you. Tienes que escribir algo que sea cierto sobre ti. Por ejemplo, I wake up at 7 o'clock in the morning every day. Completas aquí con la información y aumentas 1, 2, 3, 4 spaces, 4 sentences. Puedes completar las 4
Si puedes completar 3, genial. Si puedes completar 2, está bien. Si es solamente una, da tu mejor esfuerzo y auméntale 2 más. Ok, number 10. Write new words. Escribe nuevas palabras. Use the letters in the sentences. Ok, usa las letras en la oración. Charlie and Paul never have breakfast at 8 o'clock. Ok, entonces si tengo Charlie con Paul y never have breakfast at 8 o'clock, puedo usar alguna de las letras. Por ejemplo, en el caso de breakfast, la S. En el caso de Charlie, la C. En el caso de o'clock, la O. En Charlie, R. Y en never, E. Y sale la palabra score. Pueden descubrir infinidad de palabras. Por ejemplo, la palabra car. C-A-R. Car. Ok. And that's it with today's lesson. Y eso es todo con la lección de hoy. Espero que les haya agradado y los veo o me ven, me escuchan mañana. Bye everybody.